Vamos a continuar con nuestra serie Vida Matrimonial. En el tema de hoy, la idea es poder descubrir o generar la inquietud para encontrar áreas en las que pudiera haber alguna debilidad en nuestro matrimonio, que necesitamos identificar y por supuesto, sobre todo, corregir. El tema de hoy le hemos titulado El eslabón más débil. Bueno, le aclaro, no creo que el eslabón más débil es su esposa o es su esposo, no se trata de eso, ¿no? Vamos a avanzar en el tema y le hemos titulado, como le decía, el eslabón más débil. Miren, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, reportó que entre 2010 y 2017 los divorcios aumentaron en un 72%. Y el número de matrimonios, por el lado contrario, en lugar de incrementar, se redujeron en un 7%. También el INEGI maneja algunas causas de divorcio y entre ellas dice abandono del hogar, violencia, adulterio. Y algo que me llamó también la atención es que habla de falta de interés en el matrimonio. En estas estadísticas, tristemente, están incluidos también algunos matrimonios cristianos. Y aquí debemos entender que no es responsabilidad de Dios mantener nuestro matrimonio, o no es Dios quien debe hacer todo el trabajo. Nos toca a nosotros poner de nuestra parte para hacer lo que nos corresponde. Y como les decía, el tema de hoy pues tiene que ver en ese sentido de que identifiquemos áreas en nuestra vida que tenemos que mejorar. Se dice que una cadena será tan fuerte como tan fuerte sea su eslabón más débil. Y la definición, un eslabón es cada uno de los elementos que forman una cadena. Y miren, hoy les podemos poner aquí un ejemplo de una cadena. Esta es la cadena con los diferentes eslabones que tienen y que obviamente es muy fuerte. Esta cadena tendría que usar una cegueta o una herramienta para cortar esta parte, ¿no? Y los eslabones tienen que ser resistentes. Miren, de lo contrario se puede romper y la cadena se corta y no cumple su función. Un eslabón débil lleva a una cadena a no cumplir su función de unir, sujetar o sostener, ¿sí? Dice, esto podemos aplicarlo a una empresa, que por ejemplo una empresa puede ser tan fuerte como una de sus áreas más débiles, si el área contable, el área fiscal, o si es debilidad en sus recursos humanos, o debilidad en su parte de mercadotecnia, o en alguna área tiene que identificar para ser cada día ser más fuerte, ¿no? Y también de nuestra vida como cristianos, la cual será fuerte o débil, dependiendo de la atención que le pongamos a dedicar tiempo para buscar a Dios, a estudiar su palabra, etc. Y si hablamos de nuestro matrimonio, cada eslabón puede representar un área a tomar en cuenta. Ejemplo, pues por cada uno de estos eslabones, un eslabón pudiera ser con lo cual iniciamos el matrimonio, que sería el pacto que hicimos en el matrimonio. El otro eslabón, la comunicación, la capacidad para llegar a acuerdos, el amor, la intimidad. Estamos buscando a Dios, aplicamos los principios establecidos por Dios, etc. Y así, infinidad de puntos importantes en la cadena. Y dicha cadena será tan fuerte como su eslabón más débil, como platicamos y dijimos. Miren, estos son muy difíciles de abrir, de romper, pero si ustedes ven y observan, aquí hay un eslabón que podríamos decir que es un eslabón débil. Ojalá lo alcancen a apreciar. Si lo ven, es tan fácil de que esto se pueda romper o salir o desviar. Entonces necesitamos precisamente ubicar en nuestro matrimonio cuáles son los eslabones más débiles y procurar buscar la manera de corregirlos, ¿no? Y con estas enseñanzas, la idea es identificar como matrimonios cuál es nuestro eslabón más débil
para trabajar en él, corregir y fortalecer con la ayuda de Dios. Y aquí la pregunta sería, ¿has identificado cuál es tu eslabón más débil en tu matrimonio? Cada matrimonio es diferente. Quizás algunos su eslabón más débil sea que no hay buena comunicación, o quizás las finanzas están mal, o nos cuesta someternos a los principios de Dios, o no sé, o inclusive algunos hasta el mismo pacto tiene que renovarlo o iniciarlo si es que no han hecho su decisión delante de Dios, ¿no? Entonces, y aquí debemos aclarar algo, que no hablamos de ser perfectos. Hemos dicho que la perfección nunca la vamos a alcanzar mientras estemos aquí en la tierra, pero sí la Biblia nos invita a que nosotros avancemos hacia esa perfección. Y necesitamos identificar el eslabón o los eslabones más débiles en nuestro matrimonio. Y vamos a comentar aquí, utilizando el libro de Eclesiastés, algunas ideas, algunos comentarios de algunos ejemplos, por así decirlo, que puede haber algún eslabón débil. Y miren, en Eclesiastés 3:14, si usted lo busca por ahí, podemos encontrar un eslabón débil que puede ser muy representativo bastante en nuestras vidas. Y le puse como, no creer que los principios que Dios estableció para el matrimonio son vigentes. Mire, acompáñeme al libro de Eclesiastés 3:14, y dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Entonces, estas porciones de la Biblia que escribió Salomón, y empieza este versículo diciendo, he entendido. Salomón, se dice la tradición que Salomón escribió el libro de Eclesiastés ya en su vejez. Ya había pasado muchas experiencias. Ustedes seguramente han escuchado o leído en la Biblia cómo Salomón, con toda la sabiduría que Dios le dio, el hombre más sabio en la tierra, Salomón, cómo con todo eso que Dios le dio, esa sabiduría, él cometió también errores por todo lo que tenía de riqueza, el poder que tenía como rey y todo lo que él pudo acceder. Pero él aquí dice, en Eclesiastés 3:14, dice, he entendido, o sea, me queda claro, no tengo la duda, que todo lo que Dios hace será perpetuo, o sea, será eterno, perdurable, permanente. Y aquí como algunos ejemplos que ustedes pueden notarlos a su alrededor, como las leyes de la física, las leyes de la termodinámica, la ley de la gravedad. Y aquí hay muchos ejemplos, y entre ellos los principios del matrimonio. Y en este sentido, en Génesis capítulo 2, versículos 18 y 24, leemos que Dios diseñó el matrimonio y le estableció principios para su permanencia. Estos principios son eternos, por lo tanto vigentes, y son para que el matrimonio funcione. El problema para muchos es que no consideran que los principios siguen vigentes. Algunos piensan que ya están pasados de moda, pero aquí aclarando, como Salomón en su sabiduría y en su experiencia, dice, Dios los estableció para ser vigentes, estar vigentes y eternos. Entonces, el versículo que leímos dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello, o sea, sobre lo que Dios hace, no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Entonces, aquí también lo que entendemos de este versículo es que hoy hay mucha gente que está ideando nuevas formas para el matrimonio, que afectan el diseño original, que confunden o distorsionan a la institución del matrimonio. Ideas como utilizar la figura de la unión libre, o sea, una unión sin responsabilidad, o matrimonio entre el mismo sexo, cuando Dios estableció que es entre un hombre y una mujer. Y bueno, y aquí con todo esto, pues
el incremento en los divorcios, pues es una muestra de que no estamos aplicando o no están aplicando los principios en la Biblia. Que hoy hasta por vía electrónica, mucha gente se está ya divorciando hasta por fines por vía electrónica, ¿no? Pero Dios dice, o Salomón nos dice en Eclesiastés, dice, de esto que Dios estableció en los principios, lo que Dios hizo eterno, perpetuo, incluyendo los principios del matrimonio, no se añadirá ni de ellos se disminuirá. Y como dice en Apocalipsis 22, de 18 y 19, los últimos versículos del libro de Apocalipsis, dice que sobre aquel que añada a lo que Dios ya estableció, vendrán sobre ellos las plagas que están en la Biblia. Y aquellos que quiten de lo que está en la palabra, vendrán también sobre ellos será quitado su nombre del libro de la vida. Entonces, sí debemos considerar lo que Dios tiene para nosotros, que esto no sea un eslabón débil, ¿no? Un eslabón débil. Y bueno, y siguiendo aquí en Eclesiastés, si usted nos acompaña ahí mismo, en el capítulo 4, versículos 9 al 12, aquí vamos a identificar posibles eslabones débiles que, como les decía, es un ejemplo porque si usted ve una cadena, pues hay muchos eslabones. Entonces tenemos que ver que en nuestra vida los eslabones estén fuertes. En Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12, dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Sí. Pues bueno, adelante. Pues sí, en estos versículos que mencionas, pues nos da la idea de cómo debe ser una relación, ¿verdad? Pero cuando es débil podemos notar allí lo que está falto, lo que es débil. Y un primer punto sería cuando no hay compañerismo. En Eclesiastés 4:9 dice: mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Y pues aquí nos señala este versículo la importancia de no estar solos, sino tener nuestra compañía porque vamos a tener mejor beneficio, ¿verdad? Y en Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí esta palabra donde dice no es bueno que el hombre esté solo, dice que Dios expresó que el estar solo no es la condición óptima del hombre, ¿verdad? Que esté solo, sino que pues tenga esa compañía para que tenga ese beneficio. Y pues definitivamente el estado natural del hombre es que esté con su compañera, con su compañero, y dentro del matrimonio vivir en compañerismo y compartir juntos pues logros, nuestras metas, y pues una vida compartida, ¿verdad? Y sin embargo, al estar casados no significa que pues realmente haya compañerismo. Hay mucha gente que vive pues ahí juntos en su casa, pero no hay un compañerismo, no se comparte una vida matrimonial, y ahí se presenta un eslabón débil, ¿verdad? Cuando no hay compañerismo en el matrimonio. Y pues debemos estar unidos y en ese compañerismo soportar las pruebas y permanecer en el Señor. Otro punto sería que no hay ayuda mutua. En Eclesiastés 4:10 dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y aquí nos señala la importancia de tener esa persona que está para ayudarte, ¿verdad? Para auxiliarte en ese momento de necesidad. Y esa palabra de ayuda idónea nos da la idea de que esa persona que es tu contraparte
está para ayudarte, para cooperar, para asistirte y auxiliarte en todo momento. Y debemos de considerar que no hay nadie mejor que te pueda dar un consejo. Pues sí. Y no hay nadie mejor que tu pareja para levantarte cuando estés ahí, pues cuando caigas, ¿verdad? Y debemos apoyarnos para llevar las cargas y estar juntos y permanecer en el Señor. Pero cuando decidimos hacer las cosas por nuestra cuenta, no queremos ni la ayuda, ni ayudar, ¿verdad? Y no consideramos a nuestro cónyuge, se vuelve un eslabón débil. Y con el tiempo dará su fruto de insatisfacción, de reproche y de desconfianza. Y ese es otro eslabón débil. Como matrimonios tenemos que ser ayuda y reconocer que necesitamos la colaboración y el apoyo de nuestra pareja. Sí, pues es muy cierto. O sea, definitivamente, digamos que esto que escribió Salomón, pues tenía el sentido precisamente de poder tener esa armonía, ese compañerismo, esa ayuda mutua y crecer juntos, ¿verdad? Una más ahí mismo en Eclesiastés capítulo 4, versículo 11, podría hablar de un eslabón débil, de una falta de estar cercanos o falta de unidad. Dice también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Sobre todo ahorita que vienen los fríos, creo que eso puede ayudar bastante bien, porque de repente a veces algunos medio friolento, ¿verdad? Pero si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y aquí lo que entendemos por el calor de uno para el otro, esto tiene muchas implicaciones, pues significa apoyo emocional, significa levantar el ánimo, significa ser fortaleza para la otra parte, significa ayuda. Y Dios dijo en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En otras palabras, se unirán en lo sentimental, en lo emocional, se requerirán el uno al otro. Ese es el diseño que Dios estableció para el hombre y para la mujer en el matrimonio. El matrimonio es el espacio que Dios diseñó para que el hombre o la mujer alcancen su plenitud. Y bueno, pues aquí en toda esa plenitud, pues espero que ustedes me estén entendiendo de lo que estamos queriendo dar, queriendo mostrar con esto, que estar juntos, que poder tener esa unidad, ese calor y estar cerca, ¿no? Y bueno, y en el capítulo 4, versículo 12, tenemos un eslabón débil para algunos, y es que Cristo no es o no sea el centro en el matrimonio. Dice Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ese eslabón débil de que Cristo no sea el centro en el matrimonio es verdaderamente importante. Con esta expresión, Salomón está mostrando que estar en unidad nos puede traer fortalezas en todas las áreas. Hace una comparación respecto a entrelazar 3 cordones. Uno solo no se puede enlazar con nada, pero 2 cordones unidos tienen mayor fuerza y 3 no se rompe pronto. Y esto, aplicándolo al matrimonio, lo podemos entender como 2 cordones unidos son parte del diseño de Dios, porque Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer, 2. Pero si solo existen 2 cordones, será un matrimonio que puede tener cierta unidad o cierta permanencia, pero quizás esté débil y no cumpla con el propósito que Dios estableció. Un ejemplo, hay matrimonios no cristianos que se han mantenido donde quizás ese tercer cordón sea un hijo que les ayuda a mantenerse, pero también vemos las cifras de los divorcios, cómo se han incrementado, o la violencia interfamiliar, o la falta de una unidad en el matrimonio. Aquí es donde debemos resaltar lo importante que el tercer cordón en nuestro matrimonio sea Cristo. Estando Cristo en medio, hay mayor fortaleza. Juntos pueden resistir,
pero con 3 dobleces, con la presencia única e insustituible de Cristo en el matrimonio, lo hará fuerte y unido contra todo ataque. Por lo tanto, debemos incluir a Dios en todo lo que hacemos para tejer ese cordón de tres dobleces. Sí, así es. Y pues bueno, considerando la ilustración de la cadena y pues la cita bíblica que usamos de Eclesiastés 3 ahí y 4, pues vimos algunos puntos o algunos quizá eslabones que a lo mejor por ahí nos están fallando, que algo esté débil y hay muchos. Aquí los mencionamos porque usamos esta cita bíblica, pero como tú mencionabas, puede ser la comunicación, puede ser la intimidad, puede ser quizá ahí hay un eslabón débil en tu relación con Dios, como lo mencionabas ahorita tú, y hay otras, por ejemplo, que las finanzas están muy mal, y o sea, de hecho, la idea de esta enseñanza es que identifiquemos cuál es nuestro eslabón más débil, ¿verdad? Porque pues se imagina, esta cadena se ve muy fuerte y de hecho cumple su función de unir, de sostener, de mantenerse, pero teniendo un eslabón débil, imagínense lo que puede pasar. O sea, no se sostiene, no hay esa unidad. Entonces necesitamos identificar cuál es ese eslabón más débil que hay dentro de nuestro matrimonio. Y el último que mencionabas es muy importante, porque si Dios no está en nuestra relación como matrimonios, ahí empezamos mal, para empezar, ¿verdad? Y aquí hay una pregunta: ¿qué significa que Dios sea lo principal en tu matrimonio? Pues tenemos que entender que Dios es el autor del matrimonio y con base a su perfecta voluntad, Él nos ha dado las bases sólidas para llevar nuestro matrimonio, para que nuestra relación esté cimentada y bien fortalecida. Es por eso que Dios debe ser el centro de nuestra vida matrimonial, pues Él va a proporcionar la fuerza en la unión como parejas, y en la medida que nosotros somos obedientes a esos principios que Dios estableció, pues vamos a estar fortalecidos en Él. Y eso es muy importante también, de que nuestra relación con Dios siempre estemos firmes, ¿verdad? Y en Juan capítulo 15, versículo 5 dice: separados de Él, nada podemos hacer. Definitivamente. Pues miren, pues estamos prácticamente llegando a las conclusiones de nuestro tema del día de hoy. La verdad, el objetivo que buscamos, como les decía al principio, es que cada matrimonio pueda identificar en su área. A lo mejor hace falta comunicación, la intimidad, ver si hay la cuestión de las finanzas o demasiada atención para los hijos y poco para el matrimonio, o inclusive pensar en que pues siguen dependiendo de lo que dicen los suegros o las suegras de repente ahí que intervienen. En fin, tenemos que identificar. Y aquí, como conclusión de este tema, yo tengo algunas, y uno es que debemos identificar si hay y cuáles son los eslabones débiles que pueden o están afectando nuestro matrimonio. Como le decía, pues nuestro matrimonio está formado por muchos eslabones en una cadena, y esta cadena puede ser tan fuerte que puede, yo creo, jalar algún vehículo o amarrar o etcétera. Pero si tiene un eslabón débil que aquí ya me lo perdieron, quedó por ahí. Pero si tiene un eslabón débil, eso hace que la cadena a lo mejor no cumpla el objetivo por el cual o para lo cual la requerimos. Entonces tenemos que trabajar en esas áreas. Una segunda conclusión: entender que los principios que Dios estableció para el matrimonio son vigentes y son eternos. Ahí lo veíamos en Eclesiastés 3:14, esa reflexión que hace Salomón después ya de su experiencia, de su sabiduría, de lo que él pasó en toda su existencia.
buena y mala para dejarnos ahí testimonio, pues Él dice que lo que Dios hace es eterno, es perpetuo. Así tenemos que entender los principios que son para el matrimonio. Una tercera dice, el estado natural del hombre y la mujer es estar juntos. Ese fue el diseño de Dios para vivir y compartir juntos. Una cuarta, por supuesto que nos debe ir mucho mejor cuando incluimos a Dios en nuestro matrimonio, ya que Él nos va a formar, nos va a transformar y nos da un mayor entendimiento en nuestras vidas. Y aquí la pregunta tal vez la puse como conclusión, pero la pregunta sería, ¿cómo podemos alcanzar la meta que Dios nos está pidiendo en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual, etcétera? Pues en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Definitivamente, esta es la única receta. Si alguien me dijera, pues danos la receta correcta o qué debemos hacer, pues, está muy sencillo si lo vemos desde el punto de vista de la Biblia, que tenemos que confiar en Dios, que Dios sea el centro de nuestro matrimonio, que sea ese tercer cordón en nuestro matrimonio que dé fortaleza, que dé esa cohesión a nuestro matrimonio. Y sobre todo lo que leímos aquí en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues yo quisiera invitarles para que hagamos una oración para darle gracias a Dios y que ustedes ahí donde esté o reflexionando solo o con su esposa, su esposo o donde usted esté, pueda meditar y ver qué eslabón débil pudiera estar afectando su matrimonio o la permanencia de su matrimonio. Y también al identificar ese eslabón, ir a la palabra de Dios, ¿no? Que Dios señala o que Dios nos está indicando en relación a eso que nos está fallando. Y pues también les invitamos a que escuchen las enseñanzas anteriores. Hemos hablado acerca de la comunicación, la armonía y de otros temas, ¿verdad? Como andar en sabiduría. Y pues sería bueno, hermanos, que si ustedes identifican esa parte débil en su matrimonio, pues ir a la palabra de Dios. ¿Qué Dios dice al respecto? Pues vamos a hacer una breve oración. Y yo invito para que usted ahí, si está con su esposa, tome su mano o donde usted esté, cierre sus ojos y Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque en todo momento tú te preocupas por nosotros. Tú atiendes, Padre, nuestras necesidades y estás, oh Dios, cada día velando porque nosotros también tengamos la necesidad de buscarte, de que tú seas parte fundamental de nuestro matrimonio, de nuestro hogar. Te damos gracias porque con esta tu palabra nos enseñas que tenemos que buscar esas eslabones débiles que pudieran afectar nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia, y que busquemos la manera conforme a tu palabra de poder corregir y fortalecer esas áreas para cada día ser mejores en tu presencia y un mejor matrimonio, Padre. Te damos gracias. Yo te pido por cada matrimonio para que donde ellos están, tú ahí los bendigas, les des una palabra, les des una palabra de aliento, de fortaleza, tal vez también de exhortación, y que ellos puedan llegar a acuerdos y puedan caminar cada día más en tu presencia, Padre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.